Bueno, se cumple entonces esta profecía de que nos visitará el sol que nace de lo alto, pero no solamente en Navidad, sino en cada mañana, ¿no? Así eso es lo que creemos, que el Señor cada mañana nos visita con su gracia, como dice su palabra, para darnos fuerzas para comenzar. Hoy tengo la posibilidad de comenzar la mañana y quedarme aquí en casa, estudiando y leyendo. Y quisiera aprovechar, antes que nada, para responder a una pregunta que me hizo llegar Rosa sobre la composición, cómo se llegaron a componer los evangelios, tal como los podemos leer o apreciar en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Trataré de hacer lo que puedo en los pocos minutos con los que pueda contar. Pero aclarando que es un tema complicado, sobre todo porque es un tema sobre lo cual se ha escrito muchísimo, se sigue escribiendo muchísimo. Pero bueno, claro, siempre pasa lo mismo a medida que los autores, que los investigadores van especulando más, o descubriendo más, o deduciendo más, o conjeturando más cosas, también la van liando un poco más, la van complicando un poco más. Y la cosa es un poco más sencilla. No es que sea más sencilla por sí misma la cuestión, sino que voy a tratar de seguir aquello que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la Constitución dogmática Dei Verbum sobre la palabra de Dios, sobre la divina revelación, cómo ha llegado y se ha transmitido hasta llegar a nosotros, y también Sancta Mater Ecclesia, que lo ha utilizado el concilio para su constitución a propósito de las etapas en las cuales se han ido de alguna manera conformando, escribiendo y transmitiendo, componiendo y agrupándose las distintas tradiciones que podemos encontrar en los evangelios, en sus 4 versiones, la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y Juan, según su actual disposición. Sin olvidar nunca que la obra de Lucas incluye Lucas y Hechos de los Apóstoles. Es una obra en 2 tomos, ¿no? Lo primero que tendríamos que decir es que los evangelios tienen su origen, esto es lo que creemos, tienen su origen en Jesucristo, en la palabra y los hechos históricos que Jesús de Nazaret hizo y dijo en el tiempo de su vida terrena, ¿sí? En el caso de Lucas, tenemos en el prólogo de los primeros versículos la investigación que el autor dice que ha hecho, sobre todo para extraer algún material que suponemos que corresponde a la infancia, puesto que, por ejemplo, Marcos no toma los relatos de la infancia, directamente empieza Jesús en el comienzo casi de su ministerio público, y Juan tenemos el planteo antes de su ministerio público y empezar a reclutar sus apóstoles, de ese precioso himno de 18 versos del capítulo 1, en el cual quiere expresar que en realidad esta persona histórica, Jesús de Nazaret, de la cual se va a hablar, no existe a partir de su encarnación, sino que preexiste a su encarnación, es decir, que es verbo inmaterial, es decir, que es persona de la Trinidad eterna que vive desde siempre junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Salvo estas aclaraciones, agreguemos una más de carácter técnico, que Mateo y Lucas en sus 2 capítulos primeros tienen y relatan lo que se llaman los evangelios de la infancia de Jesús, y los 4 relatan de una manera bastante similar, casi exacta, los relatos de la pasión y muerte del siervo del Señor, es decir, el cumplimiento de las Sagradas Escrituras en Jesús de Nazaret. Dicen, de hecho, algunos autores, me alisto aquí a la opinión de Joachim Nilka en este punto, de que posiblemente lo primero que se haya puesto por escrito, las primeras tradiciones, hayan sido
aquellas que se llaman de los relatos primigenios de la pasión y después resurrección de Jesucristo. Bueno, menudita aclaración. En el principio existía la persona de Jesús de Nazaret, entonces sus palabras y sus obras, primero. Segundo, podemos mencionar aquellos que Jesús eligió de entre los hombres para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar en su nombre, y les dio autoridad en su nombre. Y también los discípulos, todos aquellos que lo seguían. Es decir, no solamente Jesucristo dijo e hizo, sino que en la memoria grabada a fuego de aquellos que estuvieron con él, quedó bajo la forma más tarde de testimonio, de memorias, aquellas cosas que ellos habían visto y oído de su maestro. Lo tercero es el fenómeno casi natural que se produce, sobre todo cuando aparece un hombre que maravilla y asombra a todos, y es la transmisión oral, claro, la transmisión oral. Es decir, en el caso de las iglesias, la preservación, en el caso de los apóstoles, y no sin auxilio del Espíritu Santo, sin asistencia desde el comienzo, desde que el acontecimiento quedó grabada en la memoria del apóstol, del discípulo, del seguidor de Jesús, tenemos al Espíritu Santo ya iniciando su obra de composición de los evangelios. En cuarto punto tenemos la predicación a las distintas comunidades de aquellos relatos, de aquellas tradiciones que oralmente ya eran conocidas, de boca en boca empezaron a esparcirse estas memorias de Jesús de Nazaret una vez que él hubo sido elevado al cielo y que el Padre lo hizo sentar a su derecha. En quinto lugar tenemos los escritos parciales, los distintos dichos que Jesús fue pronunciando. Algunos incluso llegan a postular la existencia de una fuente, de una Quelle, en alemán se dice Quelle, una fuente de dichos de Jesús. Y los relatos que habían quedado en la memoria colectiva de las comunidades del pueblo cristiano que se comenzaba a formar. Tenemos estos escritos parciales de los escribas cristianos, muchos de los cuales procedían del judaísmo, eran judíos convertidos escribas y tenían el arte de escribir y de transmitir con una fidelidad inimaginable para nosotros hoy en el mundo occidental, y la memoria tan blanda que tenemos de imaginar cuán perfecta puede ser la capacidad de transmisión. Después tenemos una tarea, seleccionar algunos hechos. Pero no solamente los escribas empezaron a seleccionar algunos hechos para transmitirlos, no todo se puso por escrito. Como dice Juan al final de su evangelio, no alcanzarían los libros del mundo para contener todo lo que hizo y dijo Jesús, sino que tenemos otro fenómeno, el fenómeno de selección, pero de selección de dichos y hechos de Jesús para la predicación, para la catequesis. Bueno, esta es una tarea que solamente la podemos comprender aquellos que de alguna forma anunciamos el Evangelio del Señor. Porque sabemos que, aunque la palabra de Dios toda está inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, y que toda es viva y eficaz, sabemos que en determinadas circunstancias, para determinado auditorio, no es lo mismo tal o cual pasaje, puesto que las circunstancias vitales, aquel Sitz im Leben, como dirían algunos biblistas, esa situación vital, esa situación de vida, Sitz, lugar, im Leben, en la vida de la comunidad, exigió también y arrancó de los predicadores, de los primeros predicadores, el traer a cuento tal o cual anécdota, por ejemplo, una parábola, etcétera. Por eso hay algunos evangelios que tienen algún material que algún otro no tiene. ¿Y cómo no va a ser así? Demasiado parecidos son, sabiendo que,
sea, le quiero decir que las tradiciones demasiado precisas son, sabiendo que se trata de 4, sobre todo los que quedaron al final, los que fueron admitidos como inspirados, los que el Espíritu Santo ha marcado, han sido los escribas que terminaron de componer las predicaciones de, y acá entramos en el punto número 7, las predicaciones de Mateo, el predicador Mateo, el evangelista Mateo, Marcos, el evangelista Marcos, Lucas, el evangelista Lucas, y Juan, el evangelista Juan. Es decir, que se empezaron a dar y a formar las predicaciones de estos evangelistas. Por eso, si uno va al texto griego de los evangelios, encuentra que el evangelio es según Katá Mataion, Katá Marcón, Katá Lucán, Katá Johannes. Porque es según. Este es el evangelio de Jesucristo, el único evangelio. Tal como lo predicó Mateo, tal como lo predicó Marcos, tal como lo predicó Juan, tal como lo predicó Lucas. Y tal como, por supuesto, los referentes, los líderes de las comunidades, iban aceptando y permitiendo que pudiesen empezar a girar, a circular estas tradiciones por escrito. Desde el momento en que se retuvo la primera anécdota, la primera palabra de Jesús, hasta que se puso la última coma y el último punto en los evangelios, el Espíritu Santo estuvo haciendo su trabajo. No como algunos piensan que porque en realidad hubo obra humana, en realidad el Espíritu... No, claro, por supuesto que hubo obra humana. Los evangelios no cayeron del cielo. Los evangelios son auténtica obra humana. Pero ellos pusieron, como dice el concilio, todo y solo lo que el Espíritu Santo les mandó consignar por escrito para nuestra salvación. Sería precioso leer la Constitución dogmática Dei Verbum para tener claro, más claro esto, sobre todo del número 7 al número 11, los parágrafos que hablan sobre este tema. De esta manera también las iglesias que contaban con la presencia todavía de algunos testigos, algunos de primera mano que habían conocido a Jesús y otros que de la segunda generación de cristianos que habían sido los discípulos de los discípulos o los discípulos de los apóstoles, existían todavía en las iglesias e iban validando o no los distintos escritos que iban apareciendo. Así que bueno, repasamos. Decía, Jesucristo, acontecimiento Jesucristo, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Segundo, el testimonio de los apóstoles, de sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores, de aquellos que lo escucharon, de aquellos que lo vieron. Tercero, la transmisión oral de lo que él dijo y lo que él hizo. Cuarto, la predicación a las comunidades primitivas de estas tradiciones, de estas memorias, como decíamos recién. Quinto, las escrituras parciales de algunos dichos que se puede registrar, según algunos investigadores, de los escribas cristianos que empezaban a surgir. Sexto, la selección de material, la búsqueda y selección para la predicación y para la catequesis de parte de los evangelistas. Y séptimo, la composición por escrito de las predicaciones de estos 4 evangelistas que anunciaron la buena noticia de Jesús y que para eso se sirvieron de las memorias de los apóstoles y de aquellas tradiciones que el Espíritu Santo hizo surgir desde el momento en que Jesús las pronunció, desde que entraron al oído del apóstol, del discípulo, hasta que la pluma terminó de poner el último punto sobre ellas. Bueno, espero sea útil este video, espero haber podido responder a la pregunta que me hiciste y espero, por supuesto,
quedar a tu servicio para cualquier otra duda que puedas suscitar.